Isaías 49. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová viene a vos desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi siervo hasta lo postrero de la tierra. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Que ya corran como río de agua viva y sea glorificada en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Un hermano le estará entregando un material ahí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como decían, mi nombre es Rolando Reyes. Me congrego en el kilómetro 9 de Santo Domingo. Mi pastor es Tomás Novoa y Nuri Mejía de Novoa. Estamos allí por la misericordia de Dios sirviéndole a Cristo. Gloria a Jesús. Para mí es más que un honor estar aquí. Amén. Todos tienen un material allí, ¿verdad? Ok. Forjando líderes. La palabra líder es una palabra quizá que conocemos, la hemos escuchado mucho hablar de líder, una persona que dirige un grupo, que tiene cierta influencia para transmitir. Desde una perspectiva más espiritual, un líder transmitía a Dios al pueblo. Dios siempre tenía mucho cuidado al escoger un líder, porque a Dios le interesaba que el pueblo caminara derecho. Si el líder andaba torcido, así andaba el pueblo. Amén. Gloria a Jesús. Si un líder andaba torcido, así andaba el pueblo. Eso se vio con los reyes de Israel. Cada vez que los reyes se corrompían, cada vez que los reyes de Israel se corrompían, así hacía el pueblo. Gloria a Jesús. De tal manera que hay un rey llamado Jeroboam, que donde quiera que la Biblia lo menciona como aquel que hizo pecar a Israel. Porque un líder tiene esa influencia, le transmite lo que tiene a otro. Amén. Uno transmite lo que uno tiene. Amén. A su nombre. Entonces, forjar significa moldear un metal con martillo y con fuego. Imagínense, un líder forjado es como una herramienta. Como está en la imagen allí, la portada, usted ve a un arquero moldeando una flecha, una saeta. Esa saeta está siendo moldeada a martillo y a base de fuego. Es así la forma en que Dios moldea el carácter de un líder, porque lo que le decía, un líder transmite lo que él es. Y si una persona no tiene su carácter formado, va a transmitir cosas negativas. Y es muy importante para Dios, no solamente que usted llegue a ser líder, sino que usted llegue a ser líder preparado, forjado. Amén. Con todas las herramientas espirituales necesarias para que usted transmita cosas buenas. La Biblia dice que Jacob, dice la Biblia que tuvo un encuentro con Dios. Y Jacob, cuyo nombre es Israel, Dios, cuando tiene ese encuentro con el ángel de Jehová, el ángel le cambió el nombre y le dijo: y no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Cuando nace el hijo más pequeño de Jacob, Benjamín,
Dice la Biblia que Raquel está con dificultad en el parto y ese niño le causó dificultad a ella de tal manera que Raquel murió. Pero antes de Raquel morir, le puso al niño Benoni, que significa hijo de mi angustia, hijo de mi aflicción. Pero Jacob, cuyo nombre es Israel, como Dios le había cambiado el nombre a él de Jacob por Israel, él hizo lo mismo con su hijo y dijo: no se llamará su nombre Benoni, sino Benjamín. Porque Jacob entendía que como Dios lo había cambiado a él, él podía cambiar a su hijo. A su nombre, gloria. Si Dios no te ha cambiado a ti, tú no puedes cambiar a otro. Si Dios no te ha libertado a ti, tú no puedes libertar a otro. Nosotros producimos lo que somos. A su nombre. A su nombre. Entonces no puedo hablar de cambios si Dios no me ha cambiado a mí. No puedo hablar de transformación cuando yo no he sido transformado. Yo quiero que usted alabe. Hágase de cuenta que estamos predicando, porque a veces cuando se habla de conferencia, a veces la gente cree que nos vamos a aburrir. No se va a aburrir. No se va a aburrir, tranquilo. Adore a Dios, tenga libertad para alabar. Si siente a Dios, adore con libertad. Entonces un líder espiritualmente, uno transmite eso. Usted quiere conocer a un pastor, mire los miembros de su iglesia. Es sencillo. Cuando usted ve los miembros de la iglesia y dice: bueno, ese miembro se identifica con el pastor fulano de tal, porque eso es lo que el pastor le ha proyectado a su iglesia. Cuando Saúl Dios le dio la orden de eliminar a Amalek por completo, Saúl dejó los animales más robustos y los escondió allí. Cuando Samuel fue a ver qué Saúl había hecho, Saúl como que dijo: mira, cumplí la orden de Jehová. Pero comenzó Samuel a escuchar los animales, el bramido de las vacas, y él dijo: pero yo escucho bramido de animales. Entonces un líder no tiene que decir cómo es él. El bramido de sus seguidores, el bramido de sus miembros lo van a delatar. A su nombre sea la gloria. Por eso necesitamos líderes que sean forjados por Dios, líderes que estén preparados para presentarse allí y enfrentar las malicias del diablo y los demonios. A su nombre sea la gloria. Entonces usted da lo que usted tiene. Cristo impactó a Felipe, Felipe impactó a Natanael. Cristo impactó a la mujer samaritana impactó a Samaria. A su nombre. Si usted no ha sido impactado por Dios, no puede impactar a nadie. La gente, el líder necesita ser impactado por Dios para que ese impacto lo lleve a su casa, lo lleve a los vecinos, lo lleve a los que lo siguen. Y ese es el problema, que a veces la gente quiere cambiar a todo el mundo y ellos no han cambiado todavía. Forjando líderes. Yo no he comenzado. Dese tranquilo. Mire, el llamado, el liderazgo comienza con un llamado. Comienza con llamado. Usted ve ahí la primera página, capítulo 1. El llamamiento. Se lo voy a leer. Llamado significa dar voces o hacer gestos para atraer la atención de alguien. Dios usó una zarza para llamar la atención de Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dios tiene maneras poderosas y creativas de captar nuestra atención cuando quiere revelarnos su propósito. Así como lo hizo con Moisés a través de la zarza ardiente, Él puede usar circunstancias, personas o incluso momentos inesperados para llamarnos. Lo importante es estar atentos, dispuestos a acercarnos y decir como Moisés: heme aquí. Amén. Fíjese que cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice que vio una zarza. Todo comienza con el llamado. No el hombre que llama, Dios es el que llama. El llamado viene de Dios.
Pero Dios utilizó un recurso para atraer la atención de Moisés. Llamado, como le digo, significa dar voces y hacer gestos. Es como cuando alguien le hace seña, le está haciendo una seña, un gesto, o le da una voz y lo llama. Eso significa llamado. Pero a medida de que uno va transcurriendo en el tiempo en el Evangelio, uno se da cuenta de que Dios tiene muchas formas de cómo captar nuestra atención. Le digo esto porque mucha gente Dios puede estarlo llamando. Dios puede estar llamando su atención, pero a lo mejor no saben que Dios que está usando un medio para llamar su atención. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Pero Dios tiene muchas formas de captar nuestra atención. Dios tiene muchos métodos de captar nuestra atención. Pero el propósito de Dios usar cosas para llamar nuestra atención es que nos acerquemos. Porque cuando Moisés vio la zarza, Moisés le llamó la atención y se acercó. Cuando se acercó, entonces Dios trató con él y le reveló el propósito. Aquí consiste el problema de mucha gente, es que no se acercan, no se involucran. A su nombre. Hay gente que no se involucran en confraternidades, no se acercan en nada, siempre están de lejos, siempre están indiferentes, nunca van a los cultos cuando gloria a Dios para siempre, cuando lo invitan, nunca están dispuestos a nada, siempre están de lejos. Alabe a Dios si puede. Hay gente que no se involucra en nada y quiere que Dios lo tome en cuenta. Pero si usted no se acerca cuando Dios llamando su atención, usted no se acerca a la zarza, Dios no puede revelarle el propósito que tiene con su vida. Hay gente que dice: yo quisiera saber para qué Dios me llamó. Yo no entiendo para qué Dios me llamó. Acércate a la zarza, acércate al fuego, involúcrate, aleluya, en las actividades cuando se te convoca. Hay gente que está indiferente, nunca están prestos, siempre están de lejos. Dios no se les revela a los que están lejos, Dios se les revela a los que se acercan. Oh, mi alma adora a Dios. Entonces Moisés se acercó. ¿Y qué Dios hizo? Dios lo llamó. Ahora, ¿qué Dios utiliza para llamar nuestra atención? Hay muchas cosas. Puede ser que Dios te esté hablando por un sueño. Puede ser eso. Dios te puede hablar por visión. Amén. Pero Dios quiere que te acerques. ¿Quién escuchó la voz de Dios cuando estaban allí en el templo? ¿Samuel o Elí? La escuchó Samuel. ¿Por qué Samuel la escuchó? Porque Samuel estaba más cerca al arca del pacto. Y los que están cerca son los que tienen, los que pueden percibir las cosas de Dios. Lo espiritual se percibe. Y hay gente que no perciben nada, desconocen para qué Dios lo llamó a esta altura de juego. Y usted lo ve que le pasan los años, le pasan 1, 2, 3, 4, 5 años, 10, 20 años y en la misma condición. Hay gente que yo tenía siglos que no lo veía y cuando lo veo siempre en la misma condición. Eso no es posible. Usted está llamado a crecer. Usted no fue llamado a ser una persona mediocre. Usted tiene que crecer y tiene que verse el crecimiento espiritual en su vida a medida de que pasen los años. A su nombre gloria. Yo le voy a hacer una pregunta a uno de los pastores, no sé si quién está disponible. ¿Cómo Dios lo llamó a usted? ¿Qué Dios usó para llamar su atención? Giovanni. Bueno, lo primero que Dios usó para llamar mi atención fue postrarme en una cama. Y después de la cama me levantó y entendí su llamado. Luego entonces utilizó a una persona. Cuando recibí al Señor, entonces el Señor tuvo un trato conmigo especial en la noche. Y en esa noche el Señor me había como mostrado que yo estaba delante de la iglesia. Pasaron unos meses y Pablo Toribio me puso entonces como líder local de la iglesia. Y yo miré para el cielo y dije: Señor,
¿cómo es posible esto? Recién convertido, 1 año. Y entendí que era Dios que me había llamado a trabajar en su obra. Otro pastor está disponible. Otro. Amén. Bueno, en mi caso, la persona o el medio que Dios utilizó para llamar a este humilde siervo fue a mi esposa. Porque yo hacía mucho que Dios me hablaba. De hecho, escribí unas letras, porque donde quiera que yo trabajaba tenía un compañero cristiano. Donde quiera que me movía había alguien que me predicaba y había alguien que estaba cerca. Y no hacía caso porque no lo entendía. Pero para llegar hasta la iglesia, Dios utilizó a mi esposa. Simple y llanamente, un día ella me invitó y me dijo, yo hice un negocio con ella, yo hice un negocio. Y le dije, si vas conmigo, mañana voy contigo a la iglesia. El otro día me quise escapar, pero ella me dijo, usted me prometió que iba a ir conmigo a la iglesia, y con Dios, y a Dios no se le puede prometer y no cumplirle. Llegué a la iglesia como visitante, duré unos días, 15, 20 días, 1 mes, pero nunca más volví al mundo. Me convertí a Cristo y aquí estamos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Son distintas formas de Dios llamar a cada quien. Amén. En mi caso, Dios utilizó la necesidad. Yo ver la necesidad me movía. Mire, yo fui a una iglesia. Bueno, el que me conoce sabe que yo estuve, bueno, el pastor Chino, estuvimos al frente de un campo blanco allá en San Francisco, luego me fui a Bonao a otro campo blanco. Y es difícil, hermano, cuando Dios te llama y Dios me dijo que dejara la universidad. Fue difícil para mí, dejar la universidad siendo joven. Fue difícil para mí, hermano, pero ese era el plan de Dios. Dios sabe por qué lo hizo. Pero lo que me movió fue la necesidad. La necesidad de ver cosas, ver gente cautiva, ver gente atada y uno no poder hacer nada. Amén. En una ocasión fui a una iglesia y lamentablemente cuando un joven se le manifestó un demonio que tenía, el joven estaba poseído, y en esa iglesia lo que hacían era que lo calmaban, lo tranquilizaban para que no se alborotara. Y yo fui a orar por el joven y el demonio no salió del joven. Y yo estaba turbado. De hecho, yo me fui llorando a mi casa y le dije al Señor, ¿cómo es posible que ese joven quería ser libre y el demonio yo no pude echarlo fuera? Y me puse a llorar ahí. La gente de la iglesia terminó el culto y se fue cada quien como que no pasó nada. Pero yo me fui con ese dolor en mi corazón porque vi a una persona atada por un demonio y no podía ser libre. Y lo que hice fue lo siguiente: me metí en ayuno la semana completa por la liberación de ese joven. A veces Dios prueba a uno en ciertas cosas. Y ya yo estaba acostumbrado a trabajar en esta área de liberación. Me buscaban mucho a la iglesia para orar por gente atado, por gente endemoniado. Pero ese día yo me sentí mal porque no lo pude echar fuera. Y me metí una semana de ayuno por el joven. Me metí ahí y Dios me hizo entender que me estaba probando en eso, mirando la necesidad de la iglesia, de lo que pasa en el mundo. Amén. Y a veces, aunque usted no escuche una voz, pero la necesidad es muy fuerte cuando Dios la pone en tu corazón. Cuando Jesús vio la multitud, dice la Biblia que sintió compasión. Pero compasión, ¿por qué? Por la necesidad que vio en ellos. Amén. Dios puede estar usando la necesidad. A veces uno ve sitios, ve cosas y uno dice, wow, Señor, ten misericordia. Dios moviéndote, Dios haciendo una forma, llamando tu atención para que te acerque a tratar contigo. Amén. A su nombre. Entonces,
Mire, la necesidad es muy fundamental para Dios mover a una persona. Cuando Eliseo estaba allí con los hijos de los profetas, dice que el lugar se puso estrecho. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo que se movieran a un lugar más amplio. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque sintieron la necesidad. La necesidad te lleva a moverte. La necesidad te lleva a accionar. Y si Dios te está llamando usando la necesidad, no te puedes quedar estático. No te puedes quedar indiferente. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad, mucha. Y ¿cómo es posible que a veces la gente vea la necesidad y no es movido por eso? Pero un líder forjado por Dios, un líder que Dios viene trabajando con él, no va a pasar eso desapercibido. Va a hacer algo, se va a mover. Entonces Dios puede llamarte a través de un sueño, a través de una visión, usar a alguien y hablarte muchas formas, a través de una predicación. Pero Dios también usa mucho la necesidad. Mire, hay un caso en la Biblia, dos casos que son muy similares: el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Moisés. Los dos personajes con más características parecidas eran ellos dos. Moisés fue elegido, fue el mediador del pacto de las leyes. Cristo el mediador del nuevo pacto. Moisés fue elegido para sacar a un pueblo de una esclavitud. Cristo para sacarnos de la esclavitud del pecado. Ambos ayunaron 40 días. Hay muchas cosas que lo asemejan, pero en el nacimiento de Moisés, la Biblia dice que se promulgó un edicto de que mataran a los niños que nacieran. Cuando nace Cristo pasa lo mismo. Promulgan un edicto de que maten a los niños de 2 años hacia abajo. Y dice la Biblia que en el tiempo en que Cristo nació, se promulgó este edicto y María y José escondieron el niño. Pero Jacobé, la madre de Moisés, también escondió el niño. Escuche bien, pero hay algo diferente aquí que lo diferencia. En el caso de José y María, un ángel se le apareció. Y el ángel se le apareció y le dijo: escondan al niño. Dios utilizó ese ángel para hablarle a José y María para que se escondieran el niño. Pero Jacobé no se le apareció un ángel, no se le apareció un sueño, no tuvo una visión, y ella escondió el niño. ¿Por qué ella escondió el niño? Porque sintió la necesidad. A su nombre. Y Dios puede estar llamando a gente usando una visión, usando un sueño, pero hay otros que se van a mover al llamado por la necesidad. Dios va a poner la necesidad en algunos para llamarlo al ministerio, para llamarlo al compromiso. Dios va a poner la necesidad. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Pasamos al otro punto. Mire, luego del llamamiento, luego de que Dios llama, como le dije, Dios es el que llama, no el hombre. Dios, luego del llamamiento, nos revela su plan. El segundo punto, plan de Dios. Vamos a leer. El llamado de Dios es para llevar a cabo su plan, no el nuestro. Génesis capítulo 11 trata acerca de los planes del hombre, o sea, la torre de Babel. Génesis capítulo 12 trata acerca de los planes de Dios, o sea, el llamado a Abraham y su trato con las naciones. Dios tuvo que deshacer los planes del hombre para ejecutar sus planes. En Génesis capítulo 11 Dios destruyó el plan de los hombres, lo de la torre de Babel. Dice que los esparció y dejaron de edificar la ciudad. Y en capítulo 12 llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Fíjense aquí que en el capítulo 11 los hombres hicieron un plan. El plan de ellos dice que era llegar a hacer una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Pero Dios le había dicho a los hombres que tenían que multiplicarse y llenar la tierra y esparcirse por todas las naciones y llenar la tierra. Pero ellos entendieron que no le convenía eso y comenzaron a edificar una torre. Por cierto, utilizaron el mismo material que se utilizó en el arca de Noé, porque ellos pensaban que si venía un diluvio a un tiempo futuro, ellos podían refugiarse en aquella torre.
O sea, estaban totalmente distorsionados a lo que era la voluntad de Dios. Ese era el plan de ellos. Pero Dios tuvo que deshacer sus planes. Dice que descendió Jehová y deshizo los planes de ellos y los confundió. Y de allí que vienen los idiomas que ya conocemos. Entonces Dios viene y trata con Abraham en el capítulo 12 y lo llama. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que para Dios poder traer sus planes en nuestra vida, tiene que deshacer los nuestros. Yo quiero que usted alabe ahora. Oye, nosotros a veces tenemos muchos planes tenemos. Hacemos torres de Babel y no estamos dando cuenta que esos planes que estamos haciendo nos están alejando del plan de Dios. Yo no estoy en contra de que la gente se prepare, de que la gente haga sus proyectos y sus planes. Sí, eso está muy excelente, pero tienes que considerar que los planes que tú hagas no distorsionen los planes de Dios contigo, luego de Dios haberte llamado. A su nombre. Entonces hay gente que está con el tiempo, usted lo ve formando una torre de Babel. Yo he escuchado gente que dice: yo voy a pastorear cuando yo tenga 50 años, que yo tenga una esposa, tenga tantos hijos y que yo tenga una empresa. Yo no voy a coger lucha. Esos son tus planes. Amén. Otros dicen: no, yo no quiero pastorear. Dios me está llamando hace tiempo, pero yo no quiero eso. Yo no quiero compromiso. Esos son tus planes. Amén. Por eso es que hay gente que todo lo que hacen fracasan. ¿Y cómo que fracasan? Es Dios distorsionando sus planes para ver si se alinean y llegan al plan de Dios con ellos. A su nombre, gloria. Mira, hermano, nosotros estamos aquí, somos peregrinos. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y dice la Biblia que Cristo no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. En otras palabras, Cristo no vino aquí a la tierra a vivir su propia vida. Y el problema de nosotros es que queremos vivir nuestra propia vida, no la vida de Dios. Queremos vivir nuestra propia vida, hacer nuestros propios planes, ignorando los planes de Dios. ¿Para qué Dios me escogió? ¿Con qué propósito me llamó? Necesito estar en su plan, alineado en Él, y no pasarme los años y perder mi tiempo y volverme un creyente mediocre que no crece. La vida del creyente es una vida en negación. Tú no puedes hacer los planes tú. Es Dios el que va a diseñar el plan, y que ya lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios dijo lo que tú vas a hacer, y le dijo a Jeremías: y te di por luz, te di, aleluya, por profeta a las naciones desde antes de nacer en el vientre de tu madre. Desde antes de formarte, ya Dios tenía el plan. Amén. Entonces mire, le pasa como una anécdota a mucha gente de un señor que estaba pintando una pared, y mientras pintaba la pared, él se hacía más para atrás porque él contemplaba el dibujo. Y él contemplaba ese dibujo y no se daba cuenta que se estaba acercando a un precipicio. Y mientras más se alejaba contemplando su dibujo, que el dibujo que él hizo en la pared, se alejaba más, pero poco a poco se acercaba al precipicio. Y un compañero, cuando vio esto, tomó una brocha de pintura y la pasó por la pared y le dañó el dibujo. Cuando pasó esto, él se acercó y dijo: ¿por qué me dañaste el dibujo? Pero se estaba acercando al precipicio. Pero cuando aquel le dañó el dibujo, volvió otra vez en sí y se acercó a la pintura. Amén. Si esa persona no le daña el dibujo, esa persona se iba a caer por el precipicio. Y eso es lo que Dios va a hacer con mucha gente, que Dios le va a tener que dañar su dibujo para que no se caigan al precipicio y desperdicien su tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Y entiendan que el dibujo, aleluya, es el dibujo de Dios, no tu dibujo. No son tus propios planes, son los planes de Dios. Tú no eliges ministerio. Dios es el que te llama al ministerio que Él eligió para ti. Tú no eliges cargo. Dios es el que te llama. Dios es el que elige.
Mire, por eso yo he visto evangelistas que quieren ser pastores. Pastores que quieren ser evangelistas. Hay una distorsión. Amén. Que yo sea predicador, eso no me faculta a mí a yo ser pastor. Amén. A su nombre. Hay que entender muy bien para qué Dios me llamó. Yo tengo que estar alineado al plan de Dios. Yo no puedo estar inventando, armando mis cosas, no. Por eso es que hay gente que Dios no lo llamó y ponen una iglesia por ahí. Amén. Y se necesitan obreros, pero que tengan llamado genuino de Dios, que estén alineados al plan de Dios. Se necesitan, y Dios tiene, y Dios capacita, pero tienes que conocer para qué Dios te llamó. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces la vida, hermano, es una vida en negación. No, Moisés no escogió su plan. El plan de Moisés, dice la Biblia en Hechos capítulo 7. Esteban narra lo que Moisés planeaba. Que Moisés dice que Moisés pensaba. Moisés se hizo hijo de la hija de Faraón y se creía que Moisés podía ser un próximo faraón a futuro. Y Moisés salió, dice que salió al campo a ver a sus hermanos, a los hebreos, y cuando lo ve allí, a los israelitas, en sus duras tareas, dice que Moisés pensaba que el pueblo de Israel había entendido que Moisés fue elegido en esa posición para sacarlo de la esclavitud. Eso era lo que Moisés pensaba. No estaba mal su pensamiento. El problema era que Moisés quería utilizar la influencia como un príncipe de Egipto, la influencia de su preparación en Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud del pecado. Pero ese no era el plan de Dios. Moisés tenía un plan de sacar a Israel de Egipto bajo su influencia, pero el plan de Dios era comisionarlo primero, y luego que Dios lo comisionó, entonces Moisés sí tenía recursos para sacarlo de Egipto. No podemos mezclar los recursos naturales con los recursos espirituales. Amén. Eso es un problema, que hay gente que porque es un buen maestro en la escuela cree que puede ser un buen maestro de la Biblia. Eso es mucha mentira. Una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede ser un buen profesor en la escuela, pero eso no le faculta a usted ser un maestro de la palabra. Amén. Tiene que ser comisionado por Dios, porque Dios es el que da los recursos. Amén. A su nombre, al nombre de Cristo. Entonces es con el plan de Dios. Luego que Dios revela su plan, entonces entra lo que no queremos, la mayoría o todos. Ser martillado por Dios. Formación de carácter. Fíjese, dice aquí en el capítulo 3, como una saeta bruñida, Dios primero nos pasa por el proceso. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, lo que leímos en Isaías. La saeta bruñida se refiere a una flecha pulida y brillante que simboliza precisión, poder y letalidad. Imagina que Dios es un arquero y está procesándote como a saeta para usarte y lanzarte hacia un objetivo donde Él va a mostrar su gloria. Dios te va a pulir hasta sacar todo desperfecto, y así serás una saeta bruñida, listo para ser lanzado. Amén. Una saeta bruñida es una flecha. Si usted observa, el arquero con el martillo en la primera página está moldeando esa flecha. Esa flecha necesita ser procesada, ser moldeada, y es a base de martillo, a base de fuego. No, a todo el mundo, no, nadie le gusta pasar por el fuego. A nadie le gusta que lo martillen. ¿A quién le gusta que lo martillen? ¿Usted se ha martillado un dedo alguna vez? Levánteme la mano. ¿Quién se ha martillado un dedo? Duele. Amén. Así es el proceso de Dios en nuestro carácter. Dios tiene que martillar muchas áreas de nuestras vidas. Lo más fuerte y lo más difícil es un líder, hermano, que no tiene que su carácter no ha sido forjado. Lo más triste y lo más, hermano, lo más, no sé cómo decir, en qué expresión. Lo más feo que se ve un líder, hermano, que no ha sido procesado su carácter. Ahí está el caso de Saúl. Saúl, hermano,
quería hacer las cosas que no le correspondían a él. Dios nunca eligió a un rey, nunca ligó Dios las cosas civiles con las cosas espirituales. Nunca Dios eligió un rey y lo hizo sacerdote al mismo tiempo. Saúl hizo lo mismo. Saúl quiso ofrecer sacrificio que le correspondía a Samuel. Amén. Entonces no tenía carácter, hermano. Sansón era un hombre que tenía una fuerza descomunal cuando el Espíritu venía sobre él, pero no tenía carácter. Sansón fue nazareo a Dios, un hombre que tenía que estar lejos de la vid y de esas cosas. Y dice que pasó por una viña. ¿Qué hacía Sansón por una viña? Amén. ¿Qué hacía Sansón por esa viña? Si él le estaba prohibido a él tomar del fruto de la vid. Era un hombre que no tenía unción, pero no tenía carácter. Mire, el Salmo 133 da una declaración muy poderosa. Dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y compara eso con la unción que recibió Aarón. Cuando Aarón recibe la unción, dice que como el aceite de Aarón, como el aceite que fue derramado sobre la cabeza de Aarón y bajó hasta la barba y llegó hasta el borde de su vestidura. Pero usted no se ha preguntado qué significa esto. Dios hizo una comparación de la armonía con esta unción que recibió Aarón, porque la armonía tiene que ver mucho con la madurez y el carácter. Si usted no tiene un carácter forjado por Dios, usted no se va a llevar bien con nadie. Amén. Entonces mire, dice que recibió Aarón el aceite, pero Aarón tenía la barba. El aceite representa la unción y la barba representa el carácter, la madurez. Pero tenemos gente que tienen unción pero no tienen madurez. Amén. Tienen unción, te hablan en lengua, te danzan, te brincan para allí y para acá. Tienen de todo, hermano, pero no tienen carácter. No tienen madurez. La madurez no lo determina la edad. Amén. La madurez se trata de yo ponerme en la mano de Dios y dejar que Dios me martille, dejar que Dios me procese, dejar que Dios me pula y que haga de mí una saeta bruñida, listo para ser lanzado, listo para ser usado. Pedro, mire, la revelación más grande la recibió Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Y dijo, no, uno dice que tú eres profeta, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Moisés, otro dice esto. Pero ustedes, ¿quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero escuche bien, Jesús le dijo: no te lo reveló sangre ni carne. O sea que no te lo dijo nadie, ningún hombre te informó esto, sino mi Padre que está en el cielo. Pero después de eso, el Señor Pedro, cuando fueron a llevar a Cristo preso, sacó una espada y le llevó la oreja a uno. Amén. El hombre tenía revelación, pero todavía cortaba oreja. A su nombre. Tenemos gente así mismo que tiene revelación, tienen unción, tienen mucho talento, pero todavía cortan orejas, lamentablemente. No han sido forjados por Dios. No se ponen en la mano de Dios para que Dios lo transforme. No se ponen en la mano de Dios para que Dios lo pula. Métete en el fuego, métete en la unción del Espíritu Santo para que Él transforme tu carácter. Si la alaba te goza. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces, hermano, lo que yo soy aquí en el altar, eso habla de Dios. Eso no habla de mí. Lo que habla de mí cuando yo bajo del altar. Amén. Es como el joven profeta, aquel que Dios le prohibió comer allí en aquel lugar y profetizó contra Jeroboam. Y dice que un viejo profeta le dijo a él, un viejo profeta que Dios lo usó un tiempo, se le apareció y le dijo: mira, el joven profeta siguió por el camino que Dios le había dicho y se detuvo. Cuando se detuvo, el viejo profeta lo alcanzó. Porque cuando te detiene, hay algo viejo que te persigue. Hay un viejo hombre que te persigue. Cuando te detienes en el camino, hay un pasado que te persigue. No te puedes detener. Pero ese viejo profeta, cuando
alcanzó al joven profeta, le dijo, el joven profeta: Dios me prohibió que comiera en este lugar y que siguiera mi camino. Pero el viejo profeta dijo: mira, se me apareció un ángel y me dijo que sí, que te llevara a mi casa y comiera. Pero Dios le había dicho que no comiera. Pero aquel viejo profeta le habló mentira. Pero cuando llegó allá, llegaron a la casa y comieron. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre el viejo profeta, el mentiroso, y profetizó y le dijo: por cuanto has desobedecido mi palabra, al profeta joven, un león te va a comer en el camino. Así pasó. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que este hombre una hora antes habló mentira y una hora después el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó? A su nombre. A su nombre. Porque los dones de Dios hablan de, los dones que Dios ha puesto en ti hablan de Dios, pero los frutos son los que hablan de ti. A su nombre. Por eso que una persona, Jesús dijo muy claro: por su fruto los conoceréis. Es por su fruto, no por los dones, no por lo que usted haga. Usted puede levantar un paralítico y usarlo Dios en eso. Eso no dice que usted es un hombre de Dios. Amén. Mira, hermano, yo tengo amigos predicadores que yo no se los recomiendo a nadie, lamentablemente, porque yo los conozco. Yo los conozco, hermano, y son hombres de Dios que Dios los usa muy fuerte, pero yo no los recomiendo, porque no tienen carácter. Son una cosa en el altar, pero allá abajo tienen mal carácter, mal comportamiento, no se llevan bien con nadie, son celosos, son vanagloriosos, son orgullosos, tienen problemas, aleluya. Mire, cuando Jehú fue ungido por Dios, Dios le mandó un profeta a Jehú. Dios le mandó un profeta. Y Jehú estaba allí con los príncipes. ¿Y sabe qué ocurrió allí? Que el profeta llegó y dijo: Jehú, no dijo Jehú, perdón, dijo príncipe. ¿Y usted sabe qué dijo Jehú? ¿A cuál de nosotros? Porque él sabía que él no era el único príncipe. El problema de mucha gente es que ellos creen que nada más son ellos. A su nombre. Y yo me he topado con gente así, hermano. Lamentablemente, yo tengo 5 años viviendo en Santo Domingo. Me mudé a Santo Domingo porque me casé. Mi esposa es venezolana, una joven venezolana, y casi siempre el hombre que se lleva a la mujer. En este caso ella fue que me llevó. Pero yo me mudé a Santo Domingo porque como ella estaba ya establecida allí, yo siendo dominicano podía trasladarme y estar allá, y era más fácil que ella moverse a San Francisco, donde yo vivía. Y cuando yo llego allá, hermano, no sé, hermano, porque se utiliza mucho regionalismo. No todo el capitaleño es así, no, pero yo vi regionalismo aquí, creerse superior a otro por ser de otro pueblo. Eso está muy mal, hermano. Eso tiene que acabarse en la iglesia. Y con eso me topé yo en la iglesia. En los trabajos es normal, tú te topas con eso. Y bueno, como yo llegué allá, supuestamente del campo, como se dice, bueno, cuando yo llego allá, me invitaron a predicar a una iglesia. Y cuando me invitan a predicar, hermano, me enseñaron a agarrar el micrófono. Me enseñaron a agarrar el micrófono. Me dieron hasta una charla de cómo agarrar el micrófono. Wow, yo tomé mi charla normal. No dije nada, tomé mi charla normal. Dijo: pero ¿por qué me enseñan a agarrar un micrófono? Es que en el Cibao no hay micrófono. No, mira, tú sabes, se predica tantos minutos. Trata de no salirte de aquí. No te salgas de aquí porque esto es así y aquí. No hay problema. Está bien, tranquilo. Cuando me entregó el micrófono, yo le dije: Dios le va a dar un susto a este pastor. Yo dije en la mente: Dios le va a dar un susto a este pastor por tratar a un hombre de Dios así. Usted no me conoce. Usted no puede tratar a un hombre de Dios así, como que no sabe. Amén. Pues yo le di una enseñanza al pastor de parte de Dios, y había un hombre allá atrás que tenía las piernas torcidas y no caminaba.
Y yo le dije, a mí me enseñaron a agarrar micrófono, yo le voy a enseñar ahora lo que es poder de Dios. Y le dije al tipo que tenía la pierna torcida, levántate y camina. Kimasama y Kamasama. El problema es que hay gente que tiene un espíritu de superioridad, se cree que está por encima de todo el mundo. Hay líderes con esa mentalidad, no han sido forjados por Dios. El líder que ha sido forjado trata al otro a la altura, lo trata al otro con respeto. Y Kamasaya. Wow, yo siento a Dios aquí. Y después cae otro endemoniado. Y después cae otro endemoniado por allá. Y yo digo, vamos a ver lo que saben agarrar micrófono. Vamos a ver si saben echar fuera demonios ahora. Pasaron la iglesia entera a arrepentirse al altar, gloria a Dios para siempre. Entonces no son líderes forjados. Tienen un saco, tienen corbata, tienen aquí, te predican bien, pero no están forjados. Se creen superior a otro, tienen espíritu de superioridad. No espíritu superior, espíritu de superioridad. Es diferente. Espíritu superior es cuando lo que Dios le ha dado te sobresale, resalta. Amén. Pero espíritu de superioridad es cuando la gente se cree que está por encima de todo el mundo. Amén. A su nombre. Al nombre de Cristo. Y dijo, bueno, si usted no me conocía, le dije ahora, váyame conociendo desde ahora. Váyame conociendo, le dije. Ya las cosas cambiaron. Amén. Ya las cosas cambiaron. Pero tenemos que ser forjados, hermanos, por Dios. Tenemos que entregarle a Dios nuestra forma y que moldee nuestro carácter. No se trata de lo que yo pueda hacer en el altar, se trata de lo que yo haga allá abajo. Nosotros estamos llamados para servir. Esther no fue al reinado para que modelara. El problema de la gente que se mira, la reina Esther era la muchacha más bella del mundo, que qué sé yo cuánto, y video, usted se encuentra con 500,000 videos hablando de eso. Pero Esther no fue escogida para que modelara en el reinado. Esther fue escogida para que mantuviera vivo al pueblo de Israel. Estaba allí para un servicio. Y si Dios te lleva a una posición, esa posición no es para que tú te vayas a dar lujo, bombos y platino. Tú estás allí para servir. Tú estás allí para servir a otro. A su nombre sea la gloria. Tú estás allí en una posición. Dios te puso, no es para que tú mires al otro por debajo de ti, es para que tú le sirvas. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces una cosa en el altar y otra cosa allá abajo. Pablo dice en la Biblia que estaba predicando una vigilia y había un joven llamado Eutico, y ese joven Eutico estaba sentado en una ventana. Y mientras Pablo predicaba profundamente un sermón, dice que Eutico se cayó del sueño y cayó de un tercer piso, cayó abajo y se murió. Pero Pablo, que estaba predicando un sermón profundo, bajó del altar y fue hasta allá abajo. Y fue y levantó a Eutico y lo resucitó. El nivel espiritual de Pablo no lo determinaba la profundidad de su sermón. Lo determinó en que Pablo sabía bajar allá abajo y levantar al que estaba en el piso. Oh, mi alma adora a Dios. Tu nivel espiritual no lo va a determinar lo que tú hagas en el altar. Lo va a determinar cómo tú tratas al que está en el piso, cómo tú tratas al que está allá abajo. Y Masakaya Libasama. Tu nivel espiritual se va a reflejar en cómo tú tratas a tu hermano. Tu nivel espiritual se va a reflejar en cómo tú te manejas. Sigo. No hemos terminado. Preparación en secreto. Este es el complemento
de cuando Dios moldea tu carácter, te prepara en secreto. Y en secreto hay cosas que Dios tiene que trabajar con uno. Fíjese, capítulo 4. David aprendió a adorar sin público, a pelear sin reconocimiento y a ser fiel sin recompensa. Antes de ser rey en público, aprendió a ser siervo en secreto. Ok, Mateo 6:6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El resultado del público es una recompensa de tu secreto con Dios. David venció a Goliat en público porque venció leones y osos en secreto. Amén. Me detengo aquí. A veces la gente no le gusta servir porque le gusta buscar cámara. No le gusta servir en lo oculto, no le gusta servir en secreto, le gusta hacer la cosa para ser visto. Y Dios moldea tu carácter y te prepara en secreto en lo oculto, cuando nadie te conoce. Pero tú debes servir aunque nadie te vea. Tú haces lo que Dios te mandó aunque nadie te vea. Hay gente que le gusta servir, sí, cuando tiene una posición. Usted no tiene que esperar un cargo para usted comenzar a desempeñar el llamado de Dios en su vida. Amén. Hay gente que no sirve si no tienen cargo. Yo quiero que alaben ahora. El verdadero líder no busca cargo, el cargo busca al líder. El verdadero líder no busca a la gente busca al líder. Cuando usted ve un líder que anda buscando mucho, manipulando mucho y conectando mucho con cosas, buscando que lo vean, qué cosa, no es un líder forjado por Dios. No es un líder que está preparado en secreto. Dios te prepara en secreto en lo oculto, donde nadie te ve. Y eres como David, que aprende a adorarse en público, a pelear sin reconocimiento y a ser fiel sin recompensa. A su nombre gloria. A su nombre gloria. En secreto hay mucha lucha y mucha batalla que mucha gente tiene y pelea con ella y no sabe que necesita vencer eso para que Dios lo pueda llevar al público y tenga buen resultado lo que Dios ha hecho con él. Dios va trabajando tu carácter y te va llevando a lo oculto. Nadie quiere estar en lo oculto. ¿Quién quiere estar en lo oculto? Yo le diría nadie. Pero todo hombre de Dios que Dios llamó estuvo un tiempo en lo oculto. Cristo desde los 12 años hasta los 30 no se habla de él, estaba oculto. Moisés 40 años duró apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, estaba oculto. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, estaba oculto, pero estaba sirviendo. Amén. La Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, que Dios le dijo a Elías: Elías, ve y preséntate donde acá. Y se presentó, y cuando se presentó, Dios le dijo: Elías, ve y escóndete. Lo mandó al oculto. Elías duró un tiempo oculto, y en el capítulo 18 Dios le dice a Elías: ahora Elías, preséntate. Hay un tiempo de ocultarse y hay un tiempo de presentarse. Pero usted no puede querer presentarse cuando no ha sido el tiempo de que Dios lo ha escogido. Es Dios que escoge, es Dios que llama. Y usted no tiene que hacer muchas cosas ni muchas muecas para llamar la atención del otro. No, para conectar con otro, no. Deja que sea Dios que te escoja. Deja que sea Dios que te saque del anonimato. Deja que sea Dios que diga. Cuando es Dios que te elige, el hombre no te quita. Pero si el hombre te pone, el mismo hombre tiene facultad de quitarte. Entonces hay un tiempo de ocultarse y un tiempo de presentarse. Amén. Es donde leímos en Isaías que dijo: y me puso por saeta bruñida. ¿Y qué dijo? Y me guardó en su aljaba. Lo ocultó. La aljaba es donde se guardan las flechas. Ahí en el capítulo 3 usted ve una aljaba llena de flechas. Imagínese que Dios, después que lo pule, lo procesa, lo guarda y lo mete en el anonimato. Lo oculta. Pero Dios lo oculta allí con un propósito. Porque ese arquero, como Dios es un arquero aquí,
Dios quiere lanzar esa flecha, pero Dios quiere lanzarla en un objetivo específico. Dios no anda lanzando flechas a lo loco, hermano. Entonces Dios nos procesa y nos guarda en su aljaba. Lo fuerte de esto es que la aljaba está atrás. A nadie le gusta estar atrás. ¿A quién le gusta estar atrás? A nadie le gusta estar en la aljaba. Pero es necesario que Dios te meta en la aljaba. Dios te oculte en la aljaba. Mire, yo estudié mercadeo y los mercadólogos tienen algo. Cuando usted va al supermercado, los mercadólogos sugieren que la mercancía fresca la coloquen atrás y la mercancía que se está venciendo la pongan adelante. Cuando yo voy al supermercado, no haga esto, señor, nos van a demandar. Yo voy al supermercado y mi esposa me ve que yo tomo la leche de atrás, tomo los productos de atrás. ¿Y por qué tú haces eso si adelante hay muchos productos? Estate tranquila que los que están atrás son los que están frescos. Los que están atrás son los que están recientes. Los vinos nuevos son los que están atrás. A su nombre, gloria. Los que tienen esa unción fresca son los que están atrás. Los que no andan buscando cámara. Los que están allí en el anonimato. Pero Dios un día dice, como dijo a David: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de atrás del ganado, de atrás del anonimato. Te saqué y te puse por rey sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios te elige, Dios te saca de atrás y te pone adelante. Oh, mi alma adora a Dios para siempre. Y hay gente que tiene mucho tiempo metido en la aljaba y están mucho tiempo atrás. Creen que están olvidados de Dios. Dios te está procesando. Dios te está ocultando. Dios te está preparando para cosas grandes. Deja que sea Dios que te saque de la aljaba y te lance cuando Él lo considere apropiado. A su nombre, gloria. Si lo alabas, te goza. Entonces dice que David mató leones y mató osos. Y nadie sabía eso. ¿Quién sabía que David mataba leones y osos? Cuando enfrentaban las ovejas, David iba y defendía las ovejas de esos leones y de esos osos. Y David aprendió a vencer toda esa lucha en secreto. Y después Dios le dio la victoria en público. ¿Qué dijo David? Si fuese oso, fuese león, Jehová lo entregará en mi mano. Pero si no hubiese matado ni oso ni león, ¿con qué experiencia David iba a decir que Dios le iba a entregar en su mano? Amén. El problema es que hay muchos que todavía no han vencido los leones y los osos y tienen lucha en secreto y no han vencido y quieren que Dios lo lleve al público. Amén. Mayormente la juventud, hay muchos jóvenes luchando con pecados sexuales. Yo conozco líderes, hermano, gente, no líderes todavía, no sé, y he visto líderes también así, pero conozco personas que tienen recursos de Dios muy grandes, llamado fuerte de Dios, llamado grande, pero todavía no han vencido leones y osos en oculto. Todavía ven a una jovencita con una faldita y se le van los ojos detrás. Son leones y osos que están ocultos, que tienen que aprender a vencer. Todavía hay jóvenes luchando con la pornografía en lo oculto. No han vencido eso en lo oculto y quieren que Dios lo lleve al público. Tienen que vencer los leones, tienen que vencer los osos en secreto y Dios te llevará al público. Así que no se crea usted que todo el joven que usted ve o todo el que está en la iglesia usted lo ve que no tiene lucha oculta. Y hay gente que no han vencido eso. Y mire, es lamentable eso, hermano. Mire, una persona se me acercó y me dijo: varón, yo soy un hombre casado, tengo 3 niñas y estoy atado a la pornografía. No sé qué hacer. Oiga, un hombre casado con 3 niñas y su esposa. Estoy atado a la pornografía, no sé qué hacer. Y yo: varón, vamos a orar por ti y vamos a meternos con Dios con eso. A mí, el que me llama a mí que tiene problemas de lo que sea, yo si tengo que meterme en un medio ayuno por esa persona, usted puede decirme a mí: hermano, cuente conmigo. Si usted tiene un problema y usted quiere resolverlo y necesita, métase conmigo en ayuno. Pero usted tiene que ayunar también.
Ese es el problema, que dejan a uno ayunando solo. A su nombre. Tiene que meterse también porque si usted quiere ser libre realmente, como yo, tú quieres ser libre realmente, quieres ser libre de eso, no es sencillo, vamos a meternos con Dios. Vamos para la iglesia. Mire, yo desde que me convertí, yo amanecí en la iglesia. Yo duré 5 años durmiendo en el piso en la iglesia. La soltería yo la aproveché al máximo. Por eso que yo veo la gente jóvenes. Llegó una muchachita a la iglesia nueva, tú lo ves que va el grupo entero enamorado de la muchachita. Viene otro y viene otra y siempre andan, hermanos, siempre andan distraídos. Y yo era el único joven en mi iglesia que estaba enfocado y no estaba en eso. Por cierto, algunos dudaron hasta de mi sexualidad. ¿Y por qué? Porque yo sé el tiempo de Dios para cada cosa. Amén. Yo sé el tiempo de Dios para cada cosa. Y no tuve que forzar mucho. Dios me la trajo de Venezuela y me juntó aquí. Amén. Yo soy el único que no tiene nada en contra de Nicolás Maduro porque me trajo la esposa. A su nombre. Que Dios tenga misericordia de él. Amén. Entonces, sucede, hermano, que esa lucha oculta, muchos jóvenes luchando con eso, hermano. Y esto no son cosas, hay pastores que ignoran estas cosas. Es lamentable, pero no se puede ignorar estas cosas porque eso es lo que detiene el crecimiento espiritual de la juventud. Luchando, tienen tantas facilidades para acceder a estas cosas, hermano, y no han podido vencer. Pero tienen que vencer esa lucha en oculto para que Dios te pueda llevar entonces al público. Amén. A su nombre. El único pecado que la Biblia te dice que huye es de la fornicación. Los demás pecados te manda a resistir. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resista al orgullo, la ira, todo. Pero la fornicación tiene que huir. Pregúntele a José qué hizo cuando la mujer de Potifar lo estaba seduciendo. José se mandó corriendo y dejó la ropa. Y usted y yo nos creemos más espirituales que José. Amén. A su nombre. Estas son luchas ocultas, hermano. Son luchas que hay allí. Una ocasión, yo le dije, estaba frente a un campo blanco. Es lamentable eso, hermano. Una joven se me desnudó de la iglesia. Yo salí corriendo. Yo salí corriendo, hermano. No porque yo me sentí atraído por ella, pero salí corriendo. Por el testimonio también. ¿Qué yo podía hacer ahí? Yo me mandé corriendo, dejé la iglesia abierta y me fui. Amén. Entonces, de la fornicación tienes que huir. Que no te pase como a Sansón, que Sansón los filisteos, Sansón rompía la cuerda, pero tenía a Dalila al lado allí. Amén. O sea, hay gente que tú le hablas del diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, pero hablan con mujer impía y jovencita hablan con hombre impío. Ahora no alaban. Ustedes son adventistas ahora. Son adventistas mormones. Alaben ahora. Entonces el joven tiene esas luchas, hermano, en oculto, en secreto. Debe vencer eso. Amén. Y Dios te va a conectar al público. Los que están aquí, ¿usted se imagina estar ahí? ¿Usted se imagina estar allí? Pero usted tuvo su lucha y venció sus leones. Usted venció su león y su oso. Usted venció también y los demás. Amén. Pero usted se imagina que no venzan y vengan aquí. ¿Qué van a proyectar? Carnalidad. No va a proyectar espiritualidad. El que es carnal, lo que va a proyectar cosas carnales. Amén. A su nombre. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a tratar entonces el último punto. Asociación estratégica. Mire, vamos a leer. Las personas con las que te asocias influyen directamente en tu crecimiento espiritual y en cómo te perciben los demás. Josué estuvo siempre muy cercano a Moisés
Éxodo 33:11 dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando Moisés se acercó a Dios, también acercó a Josué a Dios, tanto que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. La gente que crece espiritualmente son la gente que saben con quién asociarse. Si usted se relaciona con gente espiritual, a usted le van a enseñar cosas espirituales. A mí me enseñaron que el que estaba cerca del pastor aprendía más. Sí, cuando usted ve que los miembros están más cercanos al pastor, son los que más se desarrollan, son los que más aprenden. Pero cuando usted ve que están de lejos y se están relacionando con gente incorrecta, su crecimiento espiritual no tienen crecimiento espiritual, lo que hace que menguan y cada vez más para atrás. Y Josué, dice la Biblia, que estaba muy cercano a Moisés. Y como Moisés no salía del tabernáculo hablando con Dios, también acercó a Josué. Amén. Cuando Gedeón, dice la Biblia, que iba a pelear allá en la guerra, Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, si tú tienes miedo, descender al campamento, desciende con Fura, tu criado. Parece que Dios sabía que Fura era un hombre guapo. Y como Gedeón tenía como duda y miedo, Dios lo mandó que se juntaran con uno más guapo que él. Amén. Pero si usted que está encendido en el fuego se junta con gente que está apagado, ¿para dónde van a llegar? Uno apagado, hermano, o dos apagados, ¿a dónde llegan? Péguesele a la gente que usted lo vea que tiene fuego. Péguesele a la gente espiritual. Relaciónese con gente estratégica que lo van a conectar. La gente dice que la reina Esther ganó el reinado de belleza, porque es un reinado de belleza, según le dicen, porque ella era la más bonita. Eso es mentira. Ella tenía la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no era un Photoshop que ella tenía, que la hacía ver diferente, así. No, la gracia de Dios se manifiesta en todo lo que ella hacía. Dios ponía su gracia. Amén. No era que Esther era la más bonita, no lo sabemos, tal vez sí o no sé, pero la belleza es relativa. Lo que para mí puede ser bonito, para otro puede ser feo. Amén. Para la esposa mía yo soy el hombre más bonito del mundo, pero para otra no. Amén, a su nombre. Para la suegra mía yo no soy el hombre más bonito. La suegra mía aspiraba a un coreano para la esposa mía, un coreano. A su nombre. Al nombre de Cristo. Ella parece que había muchas series de esa coreano y se ilusionó con un coreano de eso para sus hijas. Pero lamentablemente dio con un coreano, todo lo contrario a un coreano. A su nombre. Entonces, ¿qué pasa, hermano? La esposa mía ha dado un crecimiento espiritual como ella ni se lo imagina ni se lo pensó. Amén. Porque se juntó con un hombre espiritual. Amén. Hasta en las relaciones, para usted casarse, si usted no puede casarse con cualquier persona, no se lleve de apariencia. El matrimonio no está fundamentado solamente en las relaciones sexuales, como muchos se casan por satisfacer una necesidad. Ahora no alaban. El matrimonio es mucho más que eso. Usted no va a madurar después que se casa, usted madura antes de casarse. A su nombre. Y la suegra mía dice: ¿qué fue lo que tú le viste a ese muchacho? Amén. Pero la esposa mía dijo: no, el carácter, su forma, su carácter, que es un hombre de Dios. Amén. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces Esther no era porque era la más bella, no era porque era esto, no. Tenía la gracia de Dios, pero Esther supo conectar se asoció con Hegai, el eunuco que conocía al rey. Escuche muy bien. Hegai era el eunuco que conocía al rey. Y Hegai, dice la Biblia, que le dio a Esther unos tips de cómo vestirse, de cómo ataviarse y de cómo expresarse para hallar gracia delante del rey. Amén. Cuando te relacionas con gente que conocen al rey, te van a enseñar qué le agrada al rey.
Si te juntas con gente que son de Dios, te van a enseñar qué le agrada a Dios. A su nombre, al nombre de Cristo. Y Esther se hizo amiga de Gai. Dice, y Esther no procuró otra cosa hacer sino la que Gai le dijo, el eunuco del rey. El Gai le dijo, vístete así, anda así, anda así. Entonces cuando te conectas con gente que conocen a Dios, te van a decir, mira, vístete así, habla así, pórtate así. Amén. Son la gente que te van a proyectar a tu crecimiento espiritual. Hay un llamamiento, hay un plan de Dios, hay una formación de carácter, hay un tiempo en lo oculto, y Dios te va a conectar con las personas correctas para expandirte y conectarte y llevarte al propósito a donde Dios determinó. A su nombre gloria, a su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que los pastores de Lot no se llevaban bien con los pastores de Abraham, pero con los de Sodoma sí. Hay gente que no se lleva bien con los cristianos, pero con los impíos sí. A su nombre. No se llevan bien con su hermano, pero con los impíos sí. Pero escuche algo, aquí hay un dato muy importante. Abraham dice que tenía un altar. Donde quiera que Abraham llegaba ponía un altar. El altar representa comunión. El altar representaba comunión porque allí Abraham tenía comunión con Dios, hacía su sacrificio y todo. El altar representa comunión, representa adoración. Pero Abraham era el hombre que Dios le había hecho la promesa y por eso tenía altar. Pero cuando se juntó con Lot, que no era un hombre de altar, comenzaron las riñas, comenzaron los conflictos. Amén. Cuando te juntas con gente que no son de altar, va a traerte conflicto. Pues se lo vuelvo a decir otra vez. No estamos esto no es de matrimonio, pero se me escapan algunas cosas. Si te casas con un hombre que no es de altar, vas a vivir una vida de conflicto. Si tú eres una mujer de altar, busca un hombre de altar. Si tú eres un hombre de altar, conecta con una esposa de altar. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Júntese con gente de altar. Júntese con gente que lo va a proyectar. Acérquese a la persona que lo van a ayudar en su crecimiento espiritual. Deje de estarse juntando con aquel que lo que habla vanidades, habla cosas, hermanos, que no traen crecimiento espiritual. Júntese con gente que lo va a conectar con el cielo. Júntese con gente que lo va a llevar a la presencia de Dios. Júntese con gente que lo va a llevar al fuego. Kabasakaya Libasama. Usted sabe por qué Giesi, cuando Naamán fue el sano de la lepra, dice la Biblia que Giesi a Eliseo le entregaron, Naamán le entregó oro, le entregó unos dones y él no lo quiso aceptar. Cuando Eliseo dio la espalda, Giesi fue y le dijo a Naamán que se lo entregara. Amén. Por eso cuando Eliseo se juntaba con Giesi, que era su siervo, aquí se descubrió lo que era Giesi. Giesi amaba lo que Eliseo aborrecía. Y si te juntas con gente, aleluya, que aman lo que tú aborreces, te van a llevar al fracaso. Si tú amas la doctrina, la sana doctrina, no te juntes con gente que la aborrece. Hay gente que tienen apariencia de que son santos, pero no aman la verdad, no aman lo que tú amas, no aborrecen lo que tú aborreces. Busca gente que sea de altar, busca gente que sea de comunión con Dios. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Eso le pasa, hermano, a la gente que no se junta con hombres de altar. Cuando Abraham vio eso, estas riñas, estos conflictos, Abraham dijo: vamos a separárnoslo. Tenemos que separarnos. Yo soy un hombre de altar. Y dice la Biblia que los cananeos, el amorreo, dice que moraba en la tierra. ¿Cómo es posible que Abraham estaba hablando de un Dios como en ese tiempo
promocionando el monoteísmo de un Dios verdadero, de un Dios que trae paz, de un Dios que cambia, de un Dios que tiene armonía, y ellos matándose, peleando uno con otro. Dice que el amorreo veía eso, estaba allí en la tierra y veía eso. Entonces Abraham dijo: "Lord, lamentablemente tenemos que separarnos. Coge tu lado y yo cojo el mío". Y se separaron. Entonces hay gente que ustedes de hoy tienen que comenzar a hacer como Abraham, comenzar a separarlo. Cuando yo escucho a alguien que dice: "Mi mejor amigo es mi compañero de la universidad", y un impío el compañero de la universidad. Yo me llevo más bien con la gente del mundo que con la gente de la iglesia. El problema lo tiene usted, no a la iglesia. Hay gente que no, donde quiera que van, tienen problemas. Usted, el problema es que usted no conecta, no tiene armonía con nadie, no ha sido formado por Dios. José fue traicionado en Egipto, y usted sabe que utilizaron como elemento la ropa. Fue la ropa testigo. Dice: "Una mala bestia lo devoró", y llevaron la ropa. Fue José también traicionado en Canaán. En Canaán con los hermanos. Lo traicionaron allí y fue la ropa que usaron. Pero cuando llega a Egipto también lo traicionaron. ¿Y qué fue lo que usaron como elemento? La ropa. El mismo problema que José enfrentó en Canaán, lo enfrentó en Egipto. Entonces, cambiarse del lugar no te va a cambiar el problema. A su nombre. Usted puede brincar de diferentes iglesias y va a tener el mismo problema. No son los pastores el problema, es usted que no se somete. Amén. Déjese moldear por Dios. Deje que Dios trabaje en su vida y sobrelleve a su hermano, y júntese con gente que sea de altar. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Denle un aplauso a Dios. Desde aquí en adelante usted tiene que comenzar ya a separar sus cosas. Organice sus prioridades. Ordene sus prioridades. Amén. Entonces, plan de llamamiento, plan de Dios, formación de carácter, preparación en secreto y asociación estratégica. Eso necesita un líder para ser forjado por Dios. Amén. A su nombre. Eso tiene un líder que tiene éxito, es un líder que pasa todo este proceso. Entonces, el que es martillado por Dios no martilla a su hermano. Amén. El que es martillado por Dios no martilla a su hermano. Lo ama, lo sobrelleva. No tiene espíritu de superioridad, se cree mejor que todo el mundo, no. Es una persona que está en una posición para servir. Esto se trata de servir. Cuando Elías llamó a Eliseo, lo tocó con el manto, pero no le dio la unción. Eliseo no salió danzando ni hablando en lengua. Lo llamó al servicio. Cuando Eliseo se capacitó en el servicio, entonces se le entregó el manto de la unción. Tú no puedes tener el manto de la unción si no recibes el manto del servicio. ¿Para qué tú quieres unción si no te gusta servir? Amén. Lo dejamos hasta aquí. A su nombre. Al nombre de Cristo. Denle un aplauso a Cristo.